¿Sabes ese momento en que todo se detiene? No por tu elección, sino porque algo dentro de ti simplemente se cansa. Y de repente, en medio de toda la carrera, te ves parado, mirando hacia adentro, reconociendo que hay algo que necesita ser cuidado. Es exactamente aquí donde quiero encontrarte hoy, en ese lugar de pausa, en ese espacio entre lo que necesitas hacer y lo que necesitas ser. Tal vez estés escuchando esto en el tráfico de Madrid, tal vez en una pausa del trabajo, o quizás acostado en la hamaca al final de un día que pesó más de lo que debería. No importa dónde estés, lo que importa es que llegaste hasta aquí, y eso no es casualidad. Hay una verdad que quiero compartir contigo hoy, una verdad que puede cambiar completamente la manera como ves tus días difíciles. Sabes, ayer estaba en la terraza, tomando un café ya frío, viendo la ciudad despertar, los primeros autobuses pasando, las personas caminando apuradas, y pensaba, ¿cuántas de estas personas saben que son amadas así? ¿Cuántas personas están cargando pesos que Dios nunca les pidió que cargaran? ¿Cuántas se están matando para conseguir cosas que Él ya quiere dar? ¿Cuántas están tratando de ser fuertes solas cuando Él está justo ahí, esperando para ser su fuerza? Y fue ahí que este versículo llegó hasta mí, como un recordatorio gentil, como una mano en el hombro, como Dios diciendo, relájate, yo me encargo de todo. Tu Dios, el mismo que cuida de los lirios del campo y alimenta a los pajaritos, tiene recursos suficientes para cuidar de ti, no solo de tus problemas grandes, sino también de aquellos pequeños que nadie ve, de aquellos miedos que no le cuentas a nadie, de aquellas inseguridades que te despiertan de madrugada. Dios no hace distinción entre necesidad grande y pequeña. Para Él, todo lo que te aflige es importante, porque tú eres importante. Llegaste hasta aquí, y eso significa que hay algo en ti que todavía cree, todavía espera, todavía confía. Y quiero decirte hoy, esa esperanza no es ingenua, es profética. Está viendo algo que tus ojos aún no pueden ver. Sabes, hay cosas que cargamos que nadie percibe, como esa preocupación que te despierta a las 3 de la mañana, esa opresión en el pecho cuando piensas en el futuro, esa sensación de que no estás dando la talla para ser todo lo que todos esperan que seas. Vivimos en una cultura que dice, arreglátelas, busca la manera, tú puedes. Y no es que estas cosas sean mentira, es que son incompletas, porque la verdad es que no fuimos creados para arreglárnoslas solos, fuimos creados para depender, para confiar, para apoyarnos, y cuando tratamos de cargar todos solos, la vida se vuelve demasiado pesada. Recuerdo una época de mi vida en que estaba tratando de resolver todo al mismo tiempo, trabajo que no funcionaba, relación que estaba complicada, familia que necesitaba ayuda, salud que estaba dejando que desear, y yo, terco como solo yo sé ser, pensando que tenía que encargarme de todo. Hasta que un día, en una consulta médica de rutina, el médico me miró y dijo, «Hombre, te estás tomando la vida muy en serio, relájate un poco». Y eso me impactó fuerte, no porque estuviera equivocado, sino porque tenía toda la razón. Estaba cargando responsabilidades que no eran mías. Estaba asumiendo controles que no tenía. Me estaba matando por cosas que, en realidad, no podía controlar de todos modos. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Es cuando te sientes solo cargando estas cosas. Cuando miras alrededor y parece que todos tienen la vida resuelta, que todos saben exactamente lo que están haciendo, que eres el único que se está debatiendo, pero la verdad es que todos estamos tratando de descifrar, todos estamos cargando algo, todos tenemos miedos escondidos, todos tenemos momentos de debilidad. La diferencia es que algunos aprendieron a no cargar solos, aprendieron a compartir el peso,
Aprendieron a confiar en quien tiene hombros más anchos que los nuestros. Recuerdo una conversación que tuve con mi abuela, ya al final de su vida. Estaba ahí en la cama, frágil, dependiendo de otras personas para casi todo. Y le pregunté si se sentía mal por eso. Sonrió, de esa manera que solo quien ya vivió mucho puede sonreír, y dijo: «Hijo mío, pasé toda la vida tratando de ser fuerte sola. Y fue solo cuando necesité de otros que descubrí lo bueno que es ser cuidada. Y eso se quedó marcado en mí, porque crecemos pensando que la independencia es virtud, pero Dios nos creó para la interdependencia, para la comunión, para el intercambio, para el cuidado mutuo. Y cuando nos relacionamos con Él, lo primero que Él nos enseña es esto: puedes necesitar. Puedes tener necesidades, puedes no dar la talla, y eso no te hace menor, te hace humano, te hace real, te hace hijo. Porque un hijo puede llegar al padre y decir: «Papá, necesito». Y el padre no va a mirar con juicio, va a mirar con amor, con ganas de suplir, con alegría por haber sido buscado. Tus necesidades no son inconvenientes para Dios. Son oportunidades para Él de mostrar amor. Piensa conmigo, cuando alguien que amas mucho te busca pidiendo ayuda, ¿te irritas o te alegras por haber sido elegido para ayudar? Dios siente lo mismo, solo que multiplicado por infinito. Él no está esperando que te vuelvas fuerte para relacionarse contigo. Está esperando que admitas que eres débil para Él ser tu fuerza. No está esperando que tengas todas las respuestas para conversar contigo. Está esperando que admitas que tienes preguntas para Él ser tu sabiduría. No está esperando que tengas paz para acercarte a Él. Está esperando que admitas que estás ansioso para Él ser tu paz. Y sabes una cosa que me ayudó mucho a entender esto. Recuerdo estar en una fila del banco, de esas filas interminables que solo existen en España. Y estaba ahí, estresado, mirando el celular, quejándome de la vida. Y de repente, de la nada, vino una paz al alma. No porque la fila avanzó, no porque el problema se resolvió, sino porque, ahí en medio de esa situación fastidiosa, recordé: Dios está cuidando de mí. Y eso cambió todo. No la circunstancia, pero la perspectiva. La fila siguió lenta. El problema siguió ahí, pero algo dentro de mí se aquietó. Y fue ahí que entendí: Dios suple necesidades no solo cambiando circunstancias. Él suple necesidades cambiándonos por dentro, dando fuerza para enfrentar, dando paz para soportar, dando esperanza para continuar, dando amor para perdonar, dando sabiduría para elegir. No necesitas fingir que estás bien, no necesitas esconder tus necesidades, no necesitas cargar solo lo que puede ser compartido. Dios no se asusta con tus debilidades, Él las transforma en oportunidades para mostrar su fuerza. Ahora ven conmigo hasta Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Respira hondo y lee esto de nuevo, despacio, como quien prueba una medicina que va a curar un dolor antiguo. Mi Dios. Pablo no está hablando de un Dios distante, no es el Dios de la Biblia o el Dios de la iglesia, es mi Dios, personal, íntimo, cercano, el Dios que Pablo conoció en el camino a Damasco, el Dios que lo sostuvo en las prisiones, el Dios que no lo abandonó ni cuando todos le dieron la espalda. ¿Y sabes dónde Pablo escribió estas palabras? En una prisión romana. Estaba preso, lejos de casa, incierto sobre el futuro, dependiendo de la bondad de otros para sobrevivir. Y fue en esas circunstancias, en ese lugar de total dependencia, que escribió estas palabras de confianza absoluta. No escribió esto en un palacio, no escribió en una situación cómoda, no escribió cuando tenía todo bajo control, escribió en la prisión, en la incomodidad, en la incertidumbre, en la dependencia, y aún así, o tal vez por eso mismo,
Su confianza en Dios era inquebrantable. Él suplirá todo lo que os falta, todo. No algunas cosas, no solo las espirituales, no solo las que parecen más santas, todo. La necesidad de paz cuando la ansiedad aprieta, la necesidad de fuerza cuando las piernas tiemblan, la necesidad de esperanza cuando todo parece oscuro, la necesidad de un abrazo cuando el mundo entero parece frío, la necesidad de sentido cuando la vida parece no tener sentido, la necesidad de ser amado cuando te sientes rechazado, la necesidad de seguridad cuando todo parece incierto, la necesidad de dirección cuando no sabes qué camino tomar, la necesidad de perdón cuando cargas culpa, la necesidad de sanidad cuando tu corazón está herido, la necesidad de propósito cuando la vida parece vacía, la necesidad de sabiduría en una decisión difícil, la necesidad de valor cuando el miedo paraliza, la necesidad de alegría cuando la tristeza domina. Pablo conocía estas necesidades, había experimentado cada una en carne propia y por eso podía decir con autoridad: Dios suple todo, conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a lo que mereces, no conforme a lo que puedes pagar, no conforme a lo que hiciste o dejaste de hacer, sino conforme a las riquezas de Él. Las riquezas de quien creó el universo con una palabra, las riquezas de quien cuenta cada estrella y conoce cada una por su nombre, las riquezas de quien te ama con amor eterno. Y cuando Pablo habla de las riquezas de Dios en gloria, no está hablando solo de dinero, no está hablando solo de bienes materiales, está hablando de un tipo de riqueza que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Las riquezas de Dios incluyen cosas que ningún dinero compra, incluyen paz en medio del caos, alegría en medio de la tristeza, esperanza en medio de la desesperación, fuerza en medio de la debilidad, amor en medio del rechazo, propósito en medio de la confusión, claridad en medio de la niebla, sanidad en medio del dolor. ¿Y sabes cuál es lo más increíble sobre estas riquezas? Es que nunca se acaban. Puedes sacar de la cuenta de paz de Dios todos los días y nunca quedará en números rojos. Puedes usar de la fuerza de Él todo el tiempo y nunca se agota. Puedes beber de la fuente de amor de Él constantemente y nunca se seca, porque las riquezas de Dios son infinitas, se renuevan cada mañana, son inagotables y están disponibles para ti, no porque seas especial, sino porque Él es especial, no porque lo merezcas, sino porque Él es misericordioso. Recuerdo una época en que estaba pasando por una crisis financiera seria, de esas que te hacen repensar todo en la vida. Y oraba, pedía, clamaba por una solución financiera. Y Dios, en su sabiduría, no resolvió el problema financiero de inmediato, pero hizo algo que no esperaba. Me dio una paz sobrenatural, una paz que no tenía sentido lógico, porque matemáticamente la situación seguía complicada, pero emocionalmente, espiritualmente, estaba tranquilo. Y fue ahí que entendí: Dios suplió mi necesidad real, que no era de dinero, era de paz. El dinero lo conseguí después, trabajando, esforzándome, pero la paz, solo Dios podía dar, y esa paz me sostuvo durante todo el proceso. Me dio claridad para tomar decisiones correctas, me dio fuerza para no rendirme, me dio esperanza para seguir creyendo. Las riquezas de Dios no son siempre lo que esperamos, pero son siempre lo que necesitamos. Él sabe mejor que nosotros lo que realmente necesitamos y Él suple exactamente eso. A veces pedimos una cosa y Él da otra, no porque no escuchó, sino porque escuchó mejor que nosotros. Pedimos alivio, Él da fuerza para soportar. Pedimos que el problema desaparezca, Él da sabiduría para resolver. Pedimos que el dolor pare,
Él da significado al dolor. Pedimos cambio en las circunstancias. Él da cambio en el corazón. Y al final, lo que Él da es siempre mejor que lo que pedimos, porque Él ve el cuadro completo. Nosotros solo vemos el momento. Él ve el destino. Nosotros solo vemos el camino. Él ve el propósito. Nosotros solo vemos el proceso. Dios es más fiel en los valles que en las montañas. Es más presente en las prisiones que en los palacios. Es más real en la necesidad que en la abundancia, no porque le guste vernos sufrir, sino porque es en la fragilidad que aprendemos a depender. Es en la carencia que descubrimos la abundancia de Él. Es en la debilidad que experimentamos la fuerza de Él. Pablo no estaba predicando teoría. Estaba compartiendo experiencia, estaba testificando una realidad que había vivido en carne propia. Mi Dios suple, no el Dios de otros, no el Dios de la iglesia, no el Dios de la Biblia. Mi Dios, el Dios que conocía personalmente, el Dios que había experimentado en la práctica, el Dios que nunca lo había decepcionado, y ese mismo Dios es tu Dios. No cambió, no envejeció, no se cansó, no se empobreció, no perdió el poder, no se olvidó de ti. Sigue siendo el Dios que suple, el Dios que cuida, el Dios que provee, el Dios que nunca falla, y puedes confiar en Él. Hoy, ahora, en esta situación, en esta necesidad, en este momento, porque cuando Dios dice que va a suplir, Él suple. No tal vez, no si todo sale bien, no si lo mereces. Él suple, punto. Porque esa es su naturaleza, esa es su esencia, ese es su carácter. Dios es proveedor, siempre lo fue, siempre lo será, y puedes descansar en esa verdad. Puedes apoyar todo el peso de tu vida en esa certeza. Puedes construir tus planes sobre ese fundamento, porque cuando Dios es el fundamento, la casa no se cae. Cuando Dios es la fuente, el río no se seca. Cuando Dios es el proveedor, la necesidad es suplida, siempre, de alguna forma, en el tiempo correcto, de la manera correcta. ¿Sabes? Después de todo lo que hemos conversado, después de dejar que esta verdad se asiente en el corazón, siento que llegó la hora de hacer algo que tal vez no hagas desde hace mucho. Un tiempo, conversar con Dios. De verdad, sin prisa, sin agenda, solo tú y Él. Si puedes, respira hondo, suelta los hombros, cierra los ojos si quieres, y ven conmigo en esta conversación con quien nos ama más que cualquiera puede amar. Padre, aquí estamos, sin prisa, sin presión, sin actuación, solo acercándonos al Señor como hijos cansados que vuelven a casa. Padre, gracias porque el Señor no se cansa de nuestras necesidades. Gracias porque no se irrita cuando llegamos quebrantados. Gracias porque no se avergüenza de nuestra fragilidad. Hoy oro por mí y por quien está escuchando esto ahora. Oramos como quien reconoce que necesita, como quien admite que no puede con todo, como quien quiere confiar más y controlar menos. Señor, el Señor sabe de cada necesidad, conoce cada falta, ve cada vacío, y aún así no se aleja. Por el contrario, se acerca, se ofrece, se entrega. Padre, hoy quiero entregar todo en sus manos, las preocupaciones que cargo como si fueran mis responsabilidades, los miedos que escondo con miedo de parecer débil, las ansiedades que me despiertan de madrugada sin explicación, las inseguridades que nadie ve pero que me corroen por dentro, los sueños que parecen imposibles pero que no puedo abandonar, los dolores que no cicatrizan y que ya aprendí a esconder, las preguntas que no tienen respuesta y que me dejan confundido, las decisiones que me paralizan porque tengo miedo de equivocarme, las relaciones que están complicadas y que no sé cómo arreglar, el trabajo que estresa y que a veces parece no tener sentido,
la salud que preocupa y que me recuerda de la fragilidad, el futuro que es incierto y que a veces me asusta, y quiero dejar que el Señor cuide, que el Señor provea, que el Señor supla, no de la manera que yo imagino, no en el tiempo que yo quiero, sino de la manera que el Señor sabe que es mejor, en el tiempo que el Señor sabe que es correcto, de la forma que el Señor sabe que me va a transformar. Padre, enséñame a confiar más, a controlar menos, a descansar más, a preocuparme menos, a agradecer más, a quejarme menos, a amar más, a juzgar menos. Enséñame que el Señor tiene recursos suficientes, que el Señor nunca falla, que el Señor nunca se atrasa, que el Señor siempre suple, aun cuando no entiendo cómo. Aun cuando no veo de dónde, aun cuando parece imposible, aun cuando todos a mi alrededor dudan. Jesús, gracias porque el Señor entiende nuestras necesidades, porque viviste en este mundo imperfecto, porque sentiste hambre, sed, cansancio, porque conoces el dolor del rechazo, de la traición, de la soledad, porque lloraste ante la muerte de un amigo, porque sudaste sangre en la angustia del Getsemaní, porque gritaste de dolor y abandono en la cruz, porque experimentaste todo lo que la humanidad puede experimentar. Por eso confiamos en el Señor, no como alguien distante que no entiende nuestro dolor, sino como el amigo que ya pasó por todo esto y venció, como el hermano que sabe exactamente lo que sentimos, como el Salvador que transformó sufrimiento en redención. Jesús, toma nuestra mano. En los días en que las piernas tiemblan y no sabemos si vamos a poder dar el siguiente paso. En los momentos en que la fe vacila y todo dentro de nosotros quiere rendirse. En las horas en que no sabemos qué dirección tomar y todos los caminos parecen oscuros. En las noches en que el sueño no viene y la mente no para de girar. En las mañanas en que no queremos levantarnos porque el día parece demasiado pesado. Sé nuestra paz cuando la ansiedad aprieta el pecho y roba el aire. Sé nuestra fuerza cuando el cansancio pesa y queremos desmoronarnos. Sé nuestra esperanza cuando todo parece oscuro y sin solución. Sé nuestra alegría cuando la tristeza domina y nada más tiene sentido. Sé nuestro valor cuando el miedo paraliza y nos impide avanzar. Sé nuestro amor cuando sentimos rechazo y no podemos amarnos a nosotros mismos. Sé nuestra sabiduría cuando estamos confundidos y no sabemos qué hacer. Sé nuestra sanidad cuando estamos heridos y el dolor parece no tener fin. Espíritu Santo, dulce consolador, aquel que habita en nosotros aun cuando la casa está desordenada, aquel que nos enseña a orar cuando no sabemos cómo, aquel que intercede por nosotros con gemidos indecibles, aquel que traduce nuestros suspiros en oraciones perfectas. Ven y llena cada vacío que existe dentro de nosotros. Ven y toca cada herida que todavía sangra en silencio. Ven y calma cada tormenta interior que nadie ve. Ven e ilumina cada rincón oscuro del alma donde guardamos nuestros miedos. Ayúdanos a confiar más y controlar menos, a descansar más y preocuparnos menos, a agradecer más y quejarnos menos, a amar más y juzgar menos, a esperar más y desesperarnos menos, a orar más y angustiarnos menos. Recuérdanos cada día que tenemos un Padre que cuida, que tiene recursos infinitos para todas nuestras necesidades, que nunca falla, nunca se atrasa, nunca olvida, que siempre suple, siempre provee, siempre cuida. Espíritu Santo, transforma nuestra ansiedad en oración, nuestro miedo en fe, nuestro dolor en propósito, nuestra debilidad en fuerza, nuestra confusión en claridad, nuestra tristeza en alegría, nuestra desesperación en esperanza, nuestra ira en perdón, nuestra amargura en gratitud, nuestra soledad en comunión contigo. Señor, entregamos todo al Señor, completamente, sin reservas,
sin miedo, nuestros sueños más preciosos, nuestros planes más importantes, nuestros miedos más profundos, nuestras esperanzas más frágiles, nuestras relaciones más significativas, nuestro trabajo y nuestra vocación, nuestra salud y nuestra energía, nuestra familia y nuestros amigos, nuestro presente y nuestro futuro, nuestra vida entera. Y descansamos en la certeza de que el Señor cuida, que el Señor sabe exactamente lo que hace, que el Señor tiene el mejor plan para nosotros, que el Señor no falla, no se equivoca, no se confunde, que el Señor no se atrasa, no olvida, no abandona, que el Señor siempre suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas, infinitas e inagotables, en gloria, eterna y perfecta, en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Vamos a quedarnos en silencio ahora, solo descansando en su presencia, dejando que Él hable a nuestro corazón, sin palabras, solo con su presencia. Pausa contemplativa. Gracias, Padre, por ser quien el Señor es, por amarnos como nos ama, por cuidar como cuida, por suplir como suple, por nunca rendirse con nosotros, por siempre creer en nosotros, por siempre tener esperanza en nosotros, por transformar nuestra debilidad en fuerza, por usar nuestro quebrantamiento para su gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y proveedor, nuestro amigo fiel y Señor eterno. Amén. Mi amigo, mi amiga, estamos llegando al final de este momento juntos y quiero que salgas de aquí diferente de cómo llegaste. No tiene que ser una transformación dramática, puede ser solo una paz pequeña que se acomodó en el pecho, una confianza nueva que nació en el alma, un recuerdo suave de que no estás solo, porque a veces Dios no cambia todo de una vez. A veces Él planta semillas pequeñas que crecen despacio, pero que un día se vuelven árboles grandes. Lleva Filipenses 4:19 contigo, no solo como versículo bonito para memorizar, sino como ancla para los días de tormenta. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Pégalo en el espejo del baño, anótalo en el celular, susúrralo cuando la ansiedad toque, repítelo cuando el miedo trate de paralizarte, decláralo cuando la falta trate de desesperarte. Todas tus necesidades, no algunas, no solo las grandes, todas. La necesidad de paz en el tráfico caótico, la necesidad de sabiduría en una decisión difícil, la necesidad de fuerza para enfrentar otro día difícil, la necesidad de esperanza cuando todo parece sin solución, la necesidad de amor cuando te sientes rechazado, la necesidad de perdón cuando la culpa aprieta, la necesidad de sanidad cuando el corazón está herido, la necesidad de propósito cuando la vida parece vacía, la necesidad de alegría cuando la tristeza domina, la necesidad de valor cuando el miedo paraliza. Dios ve cada una, conoce cada detalle y tiene recursos infinitos para suplir, no conforme a tu capacidad limitada, sino conforme a las riquezas de Él, infinitas, inagotables, perfectas. Y Él hace esto no porque seas perfecto, sino porque Él es perfecto en amor. Cuida de esta semilla que fue plantada hoy, riégala con la palabra, protégela de la ansiedad, déjala crecer en el silencio, porque puede volverse un árbol grande, un árbol que da frutos de paz, un árbol que da sombra en los días de calor, un árbol que resiste las tormentas de la vida. Y si sientes ganas de volver aquí, vuelve. Cuantas veces necesites, esta palabra va a estar aquí, como un faro en la oscuridad, como un abrazo en los días difíciles, como un recordatorio constante de quién eres y de quién es tu Dios. Sabes, hay una cosa que quiero pedirte, pero sin presión, sin obligación, solo como invitación. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna forma, si te trajo un poco de alivio, si plantó una semilla de esperanza,
Si te hizo recordar que no estás solo, considera compartirlo con alguien, porque tal vez del otro lado de la pantalla hay alguien exactamente como llegaste aquí, cargando pesos solo, tratando de poder con todo, olvidando que tiene un Padre que quiere suplir todas las necesidades, pensando que Dios está lejos, pensando que necesita merecer el cuidado divino, y tal vez esta palabra sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Cada vez que compartes esperanza, te vuelves instrumento de Dios para tocar una vida, y eso es hermoso, es sagrado, es eterno, y si puedes, suscríbete aquí al canal. No porque yo necesite los números, sino porque tú necesitas lugares así en tu vida, lugares donde puedes venir a buscar esperanza cuando parece haber huido, donde puedes recordar las verdades eternas cuando todo parece temporal, donde puedes descansar el alma cuando está cansada, porque la vida es difícil y necesitamos anclas, necesitamos recordatorios, necesitamos palabras que nos traigan de vuelta al centro cuando estamos dispersos. Necesitamos voces que nos recuerden quiénes somos cuando olvidamos. Ahora, antes de que te vayas, quiero orar una bendición sobre tu vida, una bendición que puedes llevar en los próximos días, una bendición que puede ser como un manto de protección sobre tus hombros. Que el Dios Padre, aquel que cuenta cada estrella y conoce cada una por su nombre, te cubra con su amor incondicional. Que ese amor entre por los lugares del alma donde nadie más entró. Que Él camine contigo por los pasillos del corazón que temes atravesar solo, y que sientas día tras día esa presencia inexplicable que sostiene a los débiles, que transforma lágrimas en testimonio, que convierte dolor en propósito, que cambia desesperación en esperanza, que el Señor Jesús, Hijo amado del Padre, herido por nuestros dolores, molido por nuestras iniquidades, te abrace con compasión infinita, que Él te ayude a recordar que hasta el cielo lloró y que el Redentor también sintió abandono, que Él te ayude a saber, la cruz no fue el final. La resurrección cambió todo, y tu dolor tampoco será el final de la historia. Que el Espíritu Santo, dulce y eterno consolador, te envuelva como brisa suave en la hora del agotamiento, como aceite sobre las heridas abiertas, como paz donde solo había tormenta. Que Él traduzca tus silencios, tus lágrimas, tus gemidos, en oraciones que llegan directo al corazón del Padre, y que a lo largo de los próximos días te percibas menos solo, más sostenido, más liviano, más real, no porque todo se resolvió mágicamente, sino porque alguien está contigo en el proceso, alguien que nunca falla, alguien que nunca se rinde, alguien que siempre suple, y ese alguien es Dios, presente, poderoso, proveedor. Que despiertes todos los días recordando que tienes un Dios que cuida, que duermas todas las noches sabiendo que tienes un Padre que vigila, que vivas cada momento con la certeza de que no estás solo, que dejes de cargar lo que puede ser entregado, que dejes de controlar lo que puede ser confiado, que dejes de preocuparte por lo que puede ser entregado a Dios. Y cuando vengan los días difíciles, porque van a venir, cuando la ansiedad toque a la puerta como visita indeseada, cuando el miedo trate de paralizarte con sus mentiras, cuando la tristeza trate de convencerte de que no hay salida, cuando la confusión trate de desorientarte, recuerda de esta verdad que hoy se acomodó en tu corazón. Tienes un Dios que suple todas las necesidades, conforme a las riquezas de Él, en gloria, en Cristo Jesús. Y eso es más que suficiente, es abundante, es desbordante, es infinito. Ve en paz, ve confiado, ve sabiendo que eres amado, ve sabiendo que eres cuidado, ve sabiendo que eres suplido. Lleva esa certeza en el pecho, lleva esa promesa en el alma, lleva esa esperanza en el corazón. Y que hasta que